Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de marzo y los saluda el periodista Javier Alejandro Ramos, como todos los días, de lunes a viernes, puntual a las 7 de la noche, en vivo, en este espacio de análisis de la coyuntura política, los puntos sobre las jotas, que replicamos minutos más tarde en nuestros fanpage del mismo nombre y en nojodas.p, grupo de Facebook y página, Twitter y canal YouTube. Veamos los temas más importantes de la jornada. Mientras la grita privada continúa tercamente para importar las vacunas en forma irresponsable, sin mediar ningún argumento científico ni práctico, con un empresariado desesperado por tener un nuevo producto con el que lucrar, uno de sus adalides, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, que lleva como número uno en Piura nada menos que un accionista de Siva, Miguel Sixia, entendiéndose ya muchas cosas con esto, y su plancha siguen, como todas las semanas, dando que hablar con sus cada vez más espeluznantes declaraciones, poseídas de un rancio tufo a ultraderecha fascista aliada con lo más peligroso del fundamentalismo extremo religioso. El día de hoy el diario El Comercio publicó una reveladora entrevista con el candidato de Renovación Popular, López Aliaga, una entrevista que desnuda moralmente al postulante, que está acostumbrado a las charlas amables, condescendientes, con periodistas aplaudiendo sus declaraciones altisonantes y groseras, rindiéndole pleitesía, diga lo que diga. Con nosotros no quiere hablar. El reportero Sebastián Ortiz Martínez, del Decano de la Prensa Nacional, aguantó a pie firme las agresivas embestidas de López Aliaga, que, desesperado ante la andanada de preguntas que nunca le hacen en Willax, Expreso y otros medios que le son afines, al punto que el candidato dijo que era la peor entrevista que le habían hecho y quiso dar a entender que eran digitadas desde Odebrecht por José Graña Miró Quesada, implicado en el caso Lavajato, accionista, es cierto, del diario, pero sin ninguna decisión individual en el directorio, con una participación de solo el 2% y con cero influencia en la parte periodística, según el entrevistador. López Aliaga en esta entrevista, como ya hiciera en pasajes de otras bastante echadas, donde reflejaba algo de su malignidad teñida de santurronería, y como lo demostrara en la frase más infeliz que soltara candidato presidencial alguno en la historia, cuando se refirió al caso de la eutanasia de Ana Estrada, reiteró que arderá Troya si el Jurado Nacional de Elecciones se le ocurre excluirlo del proceso por entregar dádivas y prometer hacerlo. Habló de exterminar al enemigo, refiriéndose a la ideología de género, a los caviares que según él son parásitos que maman del Estado para destruirlo, cosa que prefiere hacer él desde el extremismo de ultraderecha conservadora, a Odebrecht y a las empresas contratistas que le deben al país millones de dólares y se han allanado a un acuerdo de colaboración, destapando una serie de actos de corrupción, entre los que se encuentra su amigo, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por quien sigue poniendo las manos al fuego, solo que, según dice, él está enfermo. Fue descuidado, confiando en personas que son las que se apropiaron de las coimas, pero él no, en su percepción bastante sesgada. López Aliaga, a nuestro entender, no es un conservador. No representa ni a la derecha, que hoy se deshace en loas hacia él tras su decepción de PPK y debido a que Keiko desbarra hacia el abismo que será el fin del fujimorismo. Es un Bolsonaro chicha, un mal remedo de Donald Trump, un ser fanático y frustrado, por más plata que tenga. Trata de venderse como un orgulloso célibe entregado a Dios, pero al que es evidente que nadie ha soportado en su vida, por lo que no tiene mujer, hijos, amigos, sino solamente empleados a los que paga, en algunos casos impuntualmente, que le debe al Estado millones, pues tiene monopolios para enriquecerse, y que destruye todo lo que no le gusta, con una mueca de desprecio, como la casona Marzano en la avenida Arequipa, que compró para demoler y armar galerías para artesanos, por un lado,
y de herramientas tecnológicas y de computación por el otro. Afirma no tener nada que ver con el fujimorismo, pero se indigna cuando se le recuerda que el monopolio en el Cusco que posee a través de Perú Rail y el tren a Machu Picchu le fue entregado por el cabecilla de esa organización criminal prácticamente a precio de remate, y él se ha encargado de tener autoridades en esa región que imposibiliten cualquier tipo de competencia, cobrando lo que le viene en gana, evadiendo impuestos y llevándose gran parte de la fortuna adquirida a paraísos fiscales en Centroamérica, desde donde presumiblemente se lava y reparte a los ocultos accionistas que le hicieron el favor. Es casualidad ahora que el banco de crédito que le donó millones de dólares a Keiko en campaña electoral tenga como dibujito de mascota en su publicidad a un chanchito celeste con ropa naranja. No hay casualidades. El candidato al que los medios apodaron Porky y que ya no se ríe de la chapa como hace unas semanas, marca distancia, reniega ahora de Rosa Bartra, a quien llamó en algún momento la mejor congresista de la historia, y dice no tener ningún vínculo con el líder de los trolls, La Resistencia, J. Maelo, sentenciado por difamación, pero a quien llevó en su lista congresal en las elecciones pasadas. Pontifica que la educación inclusiva, que respeta la identidad de género en las personas, destruye las familias. El mismo argumento de los pro vida, opuestos al aborto terapéutico, a los derechos civiles de las comunidades homosexuales, de los que lleva varios representantes en su lista congresal. Una rara mezcolanza de pastores evangélicos que se llenan los bolsillos con los diezmos de sus embelesados seguidores, católicos fanatizados, muchos admiradores de los extremismos racistas y autoritarios del Opus Dei, ligado por varias ramificaciones al sodalicio pederasta, a través de sus conexiones con los poderes políticos y económicos en diversos países. En el siglo XXI se puede gobernar un país con la espada en una mano y la Biblia mal leída e interpretada en otra, como en las cruzadas. López Aliaga y su plancha presidencial de fundamentalistas demagogos creen que sí, que instaurar nuevamente la Inquisición en nuestro país es la solución. Solo así se puede entender que haya respaldado las aberrantes declaraciones de su candidata a la primera vicepresidencia, Neldy Mendoza Flores, una técnica en enfermería arequipeña que se hace llamar doctora y que da charlas poseída de un fanatismo retrógrada en verdad nauseabundo. Ha afirmado esta señora, a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, que ellas tienen la culpa de la violencia machista que se ejerce sobre ellas. Si toman píldoras anticonceptivas, están incitando a la violación porque el hombre es un animal que al ver eso sabe que puede tomar a la mujer sin peligro de procrear. Y que si una fémina trabaja, estudia, se empodera y cría así a sus hijos, terminará siendo una abuela terrorista. No, para la señora Mendoza Flores, una mujer debe ser sumisa, lavar los platos, no ser profesional y no tomar jamás pastillas anticonceptivas, porque el 90% de las jóvenes que lo hacen no se casan con el muchacho con el que se acuestan por primera vez. ¿De dónde saca esas cifras? Y a última hora, ¿a quién le importa? La señora solo revela su enorme miedo al sexo o cree que todas las mujeres lo único que quieren en su vida es casarse para estar realizadas. Es no solo insultante, sino antidiluviano. La señora candidata a vicepresidenta, que si por nuestra cambiante política vacadora fuera, ocurriera alguna incidencia fatal en el hipotético caso que López Aliaga fuera elegido presidente, no continuara en el cargo y ella asumiera los destinos de la nación, tiene una mentalidad de claustro del siglo XV. Es el feudalismo en persona, el fanatismo hecho carne, un raro entrevero que va más allá del extremismo socialista que dicen detestar. Porque si una joven quedara embarazada por transgredir sus ridículas normas salida de los Picapiedra, tienen hoteles 5 estrellas, privados, claro, de ellos, jamás del Estado, para que vivan su desgracia, ya que el aborto terapéutico no es una opción. O si no, para zanjar de una vez todo el rollo,
Siempre podrían apelar a sus socios fujimoristas, como Aguinaga, para que esterilicen en masa a todas las mujeres que no saben tener sexo sin embarazarse, ya que los preservativos y las pastillas son tabú, pues herramientas satánicas que hay que erradicar. Ese fanatismo religioso, si uno lo piensa bien, no tiene mucha diferencia con el autoritarismo asesino del fujimorismo y hasta con el genocida de Sendero Luminoso y el MRTA. Quieren llegar al Estado para controlar hasta cómo, con quién, cuándo y dónde debe tener una persona relaciones sexuales con otra. De ahí al comunismo hay solo un pasito, ¿no? Es de terror, escalofriante, una plancha presidencial así, que se completa, como dijimos en un programa anterior, nada menos que con un marino fujimontesinista como el almirante Jorge Montoya, miembro de la fascistoide coordinadora republicana que integran Antero Flores Arauz, ex premier de Merino, Jorge del Castillo, Rafael Rey y el propio López Aliaga. Un militar que ensució su blanco uniforme suscribiendo el 19 de marzo de 1999 el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos en una institución castrense, junto a otros altos mandos, entre los que se encontraban el exministro José Villanueva Ruestas, el general Edwin Donaire, el excongresista fujimorista Carlos Tubino, también de la Armada Peruana, y cientos más, incluyendo también generales de la policía, para respaldar las acciones que siguieron al golpe del 5 de abril de 1992 y comprometiéndose lealmente a defenderse mutuamente ante las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y negociados ilegales ligados al robo de gasolina, saqueo de sus cajas de ahorro, tráfico de armas, nexos con el narcotráfico y varios delitos más, por los que muchos purgan penas de cárcel. Esta es la peligrosa plancha de Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, que lidera Rafael López Aliaga y a la que se van sumando fujimoristas desencantados de Keiko Fujimori y un gran sector de los apristas ya excluidos del proceso electoral. Un retroceso a las épocas más nefastas del oscurantismo. Infórmense bien de estos hechos y más, antes de seguir nomás encuestas o excesivo mediatismo de estos personajes en algunos medios. Eso es todo por hoy en los puntos sobre las Jotas. El programa vuelve mañana a las 7, pero esta misma noche subiremos la entrevista que en breve sostendremos con el candidato al Congreso Dante Alfaro, número 2 en el Callao por la agrupación Juntos por el Perú. Buenas noches.